buenas tardes. Mi nombre es Rosa Liliana Lemus Hernández. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. El maestro que en esta materia me asesora se llama Arturo Facundo. En este reto nos piden, el nombre se llama Lo que las reglas rompen, el cual nos pide diferentes conceptos a través de que nosotros veamos una película y demos un análisis, un resumen de lo que esto trata, incluyendo las leyes, los conflictos y las ventajas o desventajas que este puede tener sobre el mismo concepto relacionado con derecho. A continuación les voy a leer les voy a dar el análisis de la película Tribunal de Tokio, en donde vamos a hablar un poco de qué trata, de cuáles son sus principales factores y de qué está relacionado. Y en esta nos dice que los delitos contra la humanidad cometidos por los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial son considerados como algunos de los más graves de la historia de la humanidad. Es decir, por lo que es muy importante conocer los juicios en los que los principales líderes de los nazis fueron juzgados y condenados. Para hablar sobre este evento, el cual fueron o quizás están argumentando que fueron condenados algunos de los principales causantes de la Segunda Guerra Mundial, en común un profesor al cual vamos a ofrecer pues un resumen, el cual se dice que son los juicios de Nuremberg, y habla más o menos de esto. ¿Qué fueron los juicios? Los juicios fueron también o son conocidos como procesos de Nuremberg. Fueron un conjunto de procesos judiciales llevados a cabo por las fuerzas aliadas, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial contra el gobierno, líderes y colaboradores del gobierno nazi, que fue lo que ocasionó que iniciara la guerra. Los juicios tuvieron lugar en la ciudad de Alemania de Nuremberg entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946, siendo durante este tiempo acusadas más de 600 personas de distinta índole. Durante este tiempo se llevaron varios juicios paralelos, algunos llevados a cabo por tribunales ingleses y otros americanos, formando una especie de juicio universal nunca antes visto. Esto es decir, uno de los mayores problemas que tuvieron los juicios de Nuremberg fue su legitimidad, al ser la primera vez que se realizaban juicios de esta magnitud. Esto fue un juicio internacional, para lo que el mundo nunca había fijado normas, y causó que durante las décadas posteriores se comenzaran a formar una serie de normas internacionales para posibles juicios de este tipo. Los crímenes juzgados en Nuremberg respondieron a 3 clases, sirviendo para diferenciar a los acusadores en 3 grupos, aunque muchos de ellos formaban parte de más de un grupo al mismo tiempo. El primero eran los crímenes contra la paz, siendo acusados por los que habían dirigido, preparando o desarrollando una guerra, siendo por lo tanto los causantes y directores de la Segunda Guerra Mundial. El segundo grupo eran los crímenes de guerra, el cual era condenado a que los habían violentado y habían violentado las leyes con su forma de tratar a los civiles y prisioneros de guerra, mediante elementos como trabajos forzados o asesinatos. El último grupo eran los crímenes contra la humanidad, referente o siendo condenados quienes habían cometido actos inhumanos contra la población civil, como las persecuciones étnicas, la esclavitud, entre otras cosas. Los principales juicios, a la hora de comentar los juicios de Nuremberg, debemos tener en cuenta que no todos fueron igual de importantes, es decir, se relacionaban en diferentes clases, ya que fueron agrupados diferenciando los distintos tipos de acusados y provocando que algunos de los juicios
sean más importantes que otros. Algunos de los juicios importantes que tuvieron lugar fueron los siguientes. Juicio de los doctores. En este juicio se juzgó a 24 médicos que habían cometido delitos contra esterilización a judíos o el asesinato a miles de personas siguiendo órdenes de los nazis. El siguiente es el juicio contra Milch, el cual dice que es un juicio sobre Milch en el que se le juzgaba por sus crímenes de los campos de concentración, entre los que destacaban los experimentos realizados sobre prisioneros. El siguiente eran el juicio de los jueces. En este juicio fueron juzgados 16 abogados y jueces por colaborar con los nazis y crear un marco legal donde existían leyes como la higiene racial o las muchas creadas para castigar a los juicios con miles de excusas. El juicio Paul es el juicio contra la oficina que se encargaba de la administración de los campos de concentración. El juicio Flick es el empresario quien usaba a los judíos en campos de concentración como mano de obra esclava para su empresa. El juicio de los ministerios, juicio contra los mayores altos cargos de los nazis, siendo como tanto uno de los más revelantes. Esos son algunos de los conceptos principales que pues en esta película se habla. El juicio más importante que tuvo lugar en esta película o en pues sí, en el Tribunal de Tokio, dice que el juicio principal estuvo dirigido por un juez de cada uno de los principales países de aliados. El Reino Unido, Francia, Estados Unidos son los países que normalmente predenominaban o eran los más importantes de todo, pues del continente, ¿no? Lo que aportaron los jueces, en el caso del fiscal, el cargo fue para un estadounidense, mientras que el resto de las naciones aportaron fiscalías ayudantes. El juicio principal se juzgó a 24 líderes nazis, de los cuales tan solo 3 de ellos dirigieron sentirse arrepentidos por la enorme cantidad de delitos, asesinatos y dolores causados. Algunos de los líderes nazis incluso dijeron estar orgullosos de lo conseguido durante la guerra, es decir, unos estaban a favor y otros en contra. De los 24 líderes nazis, 12 fueron condenados a morir en la horca, 3 fueron absueltos con su escasa participación en los crímenes, 3 fueron condenados a cadena perpetua y 4 fueron condenados a la cárcel, variando la cantidad de años dependiendo de la importancia de sus crímenes. Solo 2 personas no fueron juzgadas: Robert Ley, que se suicidó antes del juicio, y Krupp, que se le consideró no apto para participar en el juicio. Esto creo que es una relación que la experiencia de a través de ver la película pues me quedó la idea, y esto fue un resumen que yo hice a través de lo que yo entendí de la película y pues el caso que realmente se presentó aquí, que la verdad pues al iniciar la guerra mundial pues sí fue algo extremadamente está más allá de lo que vivimos hoy en día, por las cuestiones de cómo se relacionaban las personas entre sí y de acuerdo a lo que todos los nazis hacían en ese entonces. Y mi conclusión de lo internacional y de la soberanía, yo me refiero a que dice que el desafío soberanista es una consecuencia del incremento del nacionalismo, constituyendo un desafío esencialista y existencial, provocando por una región construida en comunidad autónoma y reconocida como nacionalidad. Cataluña nunca fue un estado ni tiene fundamento alguno para tal pretensión en el derecho internacional. No hay fundamento que justifique el desafío soberanista. El pueblo catalán carece del derecho de libre determinación ni se da ninguna otra causa que justifique la secesión. La hoja de ruta soberanista está plagada de ilegalidades e inconstitucionalidades, como vimos objetivamente en el punto 2, es decir, en esta tesitura la hoja de ruta en el proceso de secesión para deslegitimar una democracia asentada en la Constitución.
Por su parte, hablamos que en España debe velar por la efectividad del poder y del derecho, pues tiene toda la legitimidad por ello. Si los terceros no cooperan, es su problema. En la comunidad internacional existe y rige el principio de autotutela y el de reciprocidad. Es decir, que todo está relacionado con el derecho internacional y que la soberanía es un vínculo que se relaciona para tener un nacionalismo fijo. Este es mi proyecto y espero que me haya explicado bien y que se haya entendido. Gracias.